Bueno, vamos a seguir con este tema, hablando sobre el presidente Evo Morales Ayma, ahora con el internacionalista, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Tiene muchas participaciones internacionales en foros, en institutos. En el 2007 fue incorporado a la prestigiosa y centenaria Sociedad Peruana de Derecho Internacional, miembro emérito. También el embajador Javier Pérez de Cuéllar de esta prestigiosa y centenaria Sociedad Peruana de Derecho fue nombrado primer director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú y actualmente también decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú. Con él vamos a seguir hablando sobre Bolivia y el triunfo contundente del presidente Evo Morales Ayma. Doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, un gusto, bienvenido a la cabina de Radio Libertad. Muchas gracias, Toño, por la invitación y estar con todos ustedes esta hermosa mañana del sábado. Muchísimas gracias. Bueno, el embajador nos planteaba, ¿no?, sobre este triunfo de Evo Morales, que supo llegar el gobierno de Morales al pueblo. Hemos escuchado un discurso de Evo Morales muy confrontacional, pero hay quienes dicen confrontacional afuera, con los Estados Unidos, pero adentro una cierta sagacidad. No sé si resultó muy astuto Evo para poder sentarse, sobre todo en minería, en hidrocarburos, y negociar con los capitales. ¿Cuál es su enfoque? Me gustaría una síntesis, el porqué de estos triunfos abrumadores, ¿no?, de Evo Morales Ayma. Fíjate, Toño, yo quisiera decir digamos, para marcar la pauta y aprovechar al máximo estos minutos en Radio Libertad, lo siguiente. Creo que Evo Morales, a la luz de todos estos años que ya tienen el poder y que comenzarán el próximo año en su tercer mandato y sumarán casi los 20 años en el poder, si acaso es lo que él había imaginado desde el 2006 en que fue elegido presidente. Fíjate, 2006 con cambios en el mandato sobre 14 años, digamos, ¿no? 14 años en el poder. Pero fíjate, creo que en todos estos años Evo Morales ha sido, más allá de todo lo que hemos escuchado, donde nadie discute que haya incluso ganado en las tres elecciones arriba del 50, 55, 60% de aprobación. Nadie discute. Creo que es un presidente y un político con mucha suerte. Y te voy a explicar por qué. El discurso antiimperialista contra el colonialismo de Evo Morales, si no tuviera un colchón, y a eso llamo suerte, en el apogeo de la elevación del precio de los metales en el mundo de los últimos años, no se hubiera podido justificar. Evo Morales ha encontrado una situación internacional que ha sido prácticamente aprehensible. Perdón, cuando dice suerte, no está negando la sagacidad de la inteligencia del gobierno, porque mira, Venezuela produce 3 millones de barriles diarios. Pero desde luego, evidentemente, Evo Morales encarna el estereotipo vanguardista del indígena que históricamente estuvo postrado. ¿Sí estás de acuerdo que hubo una repercusión en ese estado emocional, espiritual, moralmente? ¿Sí estás de acuerdo que con el embajador? Pero claro, porque hay una vindicación histórica a una postración del indígena. Partiendo de ahí se produce el gran impulso. Claro, y entonces hay una identificación, y por eso es el primer indígena que se convierte en presidente. Claro. Y esto es muy importante. Claro. Suerte, porque las reglas de la economía internacional para Evo Morales han sido favorables, y evidentemente tiene que haber la dosis de la sagacidad y de la astucia. Claro. Si no, Evo Morales hoy día no sería pues el jefe de Estado que ha repetido, que está reiterando el camino en el poder. Entonces, sin embargo, la luz de mi pequeña reflexión es que más allá de este triunfo, con las cifras que ya todos conocemos, Bolivia
es el que más está creciendo en América Latina. Sí, señor, es el que más crece en América Latina. Es el que por las exportaciones de los minerales e hidrocarburos obtiene unos dividendos extraordinarios nunca antes vistos en la historia de Bolivia. Una periodista le pregunta a Evo Morales qué va a pasar con los trabajos de explotación de hidrocarburos, del petróleo. ¿Qué va a pasar? Contamina, eso le hace daño a la población. Bueno. Y Evo Morales responde, ¿qué cosa quieren? ¿Amazonía sin petróleo? ¿Qué quieren? ¿Que tape los pozos petroleros? ¿Que tape los yacimientos de gas? ¿De qué vivirá Bolivia entonces? ¿De qué va a vivir Bolivia? Hay que ser prácticos, dijo Evo Morales. Entonces, ahí estamos encontrando un perfil práctico y ejecutivo, ¿no? Esa es parte de la apuesta de la sagacidad de Evo Morales, sin duda alguna. Y además, fíjate, como bien decía el embajador, cuando Evo llega al poder, evidentemente hay una reticencia con la otra mitad de Bolivia. Qué buena gestión la de Sánchez de Lozada para que Evo llegue al poder, además, porque lo que hizo Sánchez de Lozada también fue impresionante. Claro que sí, entonces los gobiernos muy malos. Logra Evo Morales en toda esta etapa, no se puede pues pelear con Santa Cruz de la Sierra, no se puede pelear. Entra en una etapa de relativa conciliación, de negociaciones para gravitar y hace que esos empresarios... La negociación para direccionar, aclarar, la negociación con la fortaleza empresarial de Santa Cruz. Sí, si no hubiera progresado. Pero es que un gobierno como el de Evo Morales, solamente forjado en una visión indígena, no hubiera prosperado. Es decir, el presidente Evo Morales tiene a David Choquehuanca, no tiene a David Choquehuanca, pero es un símbolo, ¿no? Pero tiene a intelectuales, el embajador que nos ha visitado, escritores, filósofos, ha sido catedrático, el embajador ha sido catedrático de David Choquehuanca. Y además uno de los más importantes historiadores que tiene Bolivia. Entonces, fíjate cómo Evo Morales ha sabido utilizar dúctilmente esta circunstancia para allanar su permanencia y se ha guiado además para transmitir esta bonanza económica para que la gente la vea. Fíjate, La Paz tiene para que sienta la gente que hay desarrollo económico. Tiene un teleférico como nunca antes en su historia, que es un teleférico que raya, que atraviesa todos los cielos de La Paz y que verifica la simbología de esa prosperidad que ha querido transmitir a la gente. ¿Hacia dónde va esa prosperidad? Estamos prácticamente proyectados ya a su tercer gobierno, hablamos que va a gobernar 14 años. Entonces salta inmediatamente la gran preocupación. Gobierno largo, de muchos años, reelecciones. Entonces la gente comienza a preocuparse, dice, eso invoca la corrupción. Entonces allí viene esa proyección. Allí viene la reflexión que yo quiero hacer, porque una vez más, nadie discute la victoria de Evo, ni nadie discute la bonanza. Yo como hombre de derecho, entonces hago la reflexión siguiente. ¿Quién nos garantiza que de aquí a 4 años no habrá otro rediseño, entre comillas, para volver a refundar lo que ha permitido que Evo Morales el día de hoy se haya convertido por tercera vez en presidente de Bolivia? Y en la lista de los presidentes que han ganado, no sin segunda vuelta, es decir, con votación contundente en primera vuelta. Nadie puede soslayar, nadie puede tapar con el sol con un dedo y verificar que el Tribunal Constitucional de Bolivia ha hecho un artificio para promover y generar que el presidente pueda ir a otro mandato. Esto, fíjate, es lo que le pasa a todo aquel que tiene el poder. Bueno, quien tiene poder, digamos, trata de mantenerlo, capitalizarlo. Y entonces, fíjate, el caudillo es, siempre he dicho, una circunstancia casi, ahora que está de moda las epidemias, casi epidémica y endémica en la historia de América Latina. Y entonces... ¿Va a transitar Evo Morales? ¿Crees que Evo va a transitar por ese vicio del poder? ¿Ya está transitando? Fíjate, es la gran reflexión que yo pongo para todos los radioescuchas. Es decir, ¿realmente tendremos a un Evo Morales que hace poco dijo que estoy pensando y estoy preocupado, ¿dónde encuentro un sucesor
casi a tono de ser indispensable. Repito, digamos, junto a todo lo positivo que se puede estar dando, está perfilando algunas características de un vicio de poder que puede terminar llevando por el descalabro las cosas importantes que ha logrado. Y esta es una amenaza latente en América Latina a través de los años. Lo hemos visto, quien tiene el poder, quiere mantenerlo y le cuesta deshacerse de él por la regla de la democracia. Entonces, de alguna manera, el estar consumando perfiles de caudillo con una Bolivia que había tenido gobernantes que no soportaban el mandato, que terminaban de alguna manera. ¿Cuántos presidentes hemos tenido en Bolivia en los últimos años? No solamente estamos hablando de Gonzalo de Lozada, fue en el camino dejando muchos muertos. Carlos Mesa no terminó el periodo, en fin, prácticamente todos los presidentes no duraban. Entonces, este mandato de Evo Morales, con reiteradas elecciones y triunfos categóricos, no le dan un potencial para que atice ese vicio de querer mantenerse. Y además no es bueno. No es bueno. No es bueno para recrear la fortaleza de las instituciones tutelares de un Estado. Si te imaginas a Evo Morales, si te imaginas a Evo Morales terminando su tercer mandato y entregando el poder, ¿qué ves para Bolivia y qué ves para el MAS? Bueno, creo que sería realmente el verdadero camino de la prosperidad para Bolivia. Para Bolivia. A ver si me permite preguntar. Es decir, si Evo Morales se asienta y logra concretar algunos proyectos dentro de esto que es una realidad, la mejoría económica o la mejora económica de Bolivia, el crecimiento, gobernabilidad, estabilidad política. Si Evo se mantiene en los próximos 5 años en su gobierno que viene y termina su mandato aperturado y entregando el poder y no intentando perpetuarse, ¿qué calificativo tendría en la historia de Bolivia? Porque en la historia de Bolivia hemos tenido gobernantes pésimos. Bueno, lo más probable es que evidentemente pase la factura de la historia como un gran estadista. ¿Podrías hablar? Que es capaz de tener la elevación y el nivel para generar los mecanismos y los espacios para la alternancia. Y seguramente si el MAS contara con un candidato con las calidades que ha tenido en todo este tiempo Evo Morales, seguramente podría. O si deja Evo puede volver. Pero lo que pasa es que cuando el caudillo sale y entramos a la regla de la democracia, que no solamente es 60%, no solamente es votación, sufragio, sino que es la alternancia. Esta es la verdadera alternancia, libertad de poderes y bueno, y claro, independencia de poderes. Comprenderás que un régimen que se mantiene 14 años en el gobierno fácilmente puede verificar control de instituciones políticas. Claro. Si nada más al final del primer gobierno estamos constatando cómo el Tribunal Constitucional ha hecho este artificio para promover el estatus de un Evo Morales excelente. Cuando analizamos a los presidentes de Bolivia, no encontramos mucho, pero encontramos a Víctor Paz Estenssoro, que fue 4 veces elegido presidente y uno de los que ganó en primera vuelta junto a Hernán Siles Suazo, que no es Hernando Siles, incluso cuando van al estadio de Bolivia dicen Hernando Siles Suazo, no. Hernando Siles fue otro presidente en años muy lejanos. Hernando Siles, verete, Hernán Siles Suazo. Ese es otro. Víctor Paz Estenssoro tuvo 4 gobiernos y en uno de ellos ganó en forma contundente en primera vuelta. Víctor Paz Estenssoro en su último gobierno entró observado, discutido, pero manejó la economía de tal manera que cuando terminó su mandato se fue por lo alto, con aceptación. Cuando hablamos de gobiernos de Bolivia nos acordamos del jurista Víctor Paz Estenssoro. Te pongo a los 2 nombres en la historia de Bolivia: Víctor Paz Estenssoro, Evo Morales Ayma. Fíjate, no. Aquí lo importante es decir lo siguiente. Creo que cada uno de los presidentes, de los 2 que acabas de mencionar, han cumplido y han tenido un rol gravitante en la afirmación del Estado boliviano en su momento. Sigo pensando que el momentum que le ha tocado a Evo Morales es un momento envidiado por cualquier otro estadista en la historia de la historia de Bolivia. Y en consecuencia, ¿no?, todo lo que vaya a haber hacia adelante le significará a Bolivia la medida y la talla de sus gobernantes. Creo que Bolivia, ahora que tiene una etapa de bonanza, tiene que materializar el fin ontológico del crecimiento. Ahí vienen los valores, ¿no? Y entonces los valores, claro. Pero hay un fin ontológico. Yo he estado en Bolivia hace 2 años y hemos estado caminando y es muy importante que el fin ontológico significa que la gente de a pie
tiene que sentir el sentido redistributivo. Claro, si la economía crece, que la macroeconomía, pero si la billetera de la gente de a pie no mejora. Entonces no se materializa. Este gobierno es malo, ¿no? Claro que sí, pero con todo eso sería, hay que repetirlo, un descalabro pensar que en Bolivia las cosas no han mejorado. Pero ¿cuál ha sido, digamos, el meollo, la esencia? Y ahí me anima un poco a pedirte, no sé si una meditación filosófica. ¿Cómo lograr que los empresarios cedan a tantos porcentajes? Porque no les dio una patada y los votó. Se sentó a la mesa y creo que ahí estuvo muy astuto Evo y negoció. Y los empresarios dijeron, me dan tanto porcentaje, a pesar de todo ganamos. Fíjate. ¿Cómo lograr? Porque te digo, porque todo el mundo cree que si te sientas con un empresario, con un grupo de poder, tienes que darle el sí señor, y aceptar todas sus condiciones. No. ¿Cómo entender este grupo empresarial o la fuerza capitalista de Bolivia para sentarse con el gobierno de turno y poder negociar porcentajes y no irse, no marcharse, y entender que aunque le den un 20 o 18% de ganancia, a pesar de eso están beneficiados y están ganando? Fíjate, Toño, ningún empresario con visión empresarial, ningún empresario con tacto de lo que significa el crecimiento sostenido para el país podría darle la espalda a una situación como la que le ha tocado a Bolivia, y más todavía. Y entonces ahí está la elevación empresarial boliviana y la madurez para entrar en esos espacios de conciliación. Un punto deontológico, pero claro, hubo valores en ese empresario. ¿Y dónde está eso? En el reconocimiento que Evo Morales, pues no es un presidente de facto, no es un presidente que claro. No, es la inmensa mayoría de bolivianos. Tiene que haber un respeto uniforme y universal por esta voluntad. En ese espíritu de país que planteas, la aceptación, el crédito, el afecto que le pueden tener a Evo tiene que ver con sus antecedentes de niño agricultor, de una persona que iba al campo a pastear llamas, de una persona que fue agricultor, que se metió con los cocaleros, que pudo terminar muerto. A Evo, cuando se enfrentó a esta ley de erradicación de cocales, a Evo la policía lo agarró y lo lanzó sobre los matorrales, que creyeron que estaba muerto. O sea, esa carrera sindical de luchador hasta llegar al poder, ¿cuánto le ha dado méritos? ¿Cuánto lo fortalece? Fíjate, cuando uno es candidato como lo fue Evo Morales, hasta el momento en que se produce la elección, todo contra él. Pero cuando ya asumes la presidencia, tienes que establecer simbiosis, reglas de convivencia, y la oposición, los empresarios sabían perfectamente que contra una realidad donde la gran voluntad del soberano, que es el pueblo, apostaba por un presidente indígena, había que comenzar a crear las reglas de la conciliación, del entendimiento. Por eso es que los empresarios no dieron la espalda y han entrado en esto que se llama la simbiosis para el mejor recreo de una Bolivia hacia adelante. Tiene crédito, en el Perú, digamos, Evo Morales tiene crédito para que ese grupo empresarial o los capitales también atiendan sus propuestas. Pero es un presidente que de alguna manera ejerce un liderazgo con un pasado, ¿no?, que le da fortaleza, porque él no llega fácil también al poder, ¿no? Los empresarios se adecuan mucho, como el presidente también en su momento, al acto pragmático. Si los empresarios ven que el presidente Evo Morales, lejos de ese discurso que tuvo en la campaña, o que hasta ahora a veces lo muestra porque es parte de la reminiscencia política, y Evo Morales está de acuerdo a una receta, a un sistema, a una economía de mercado, mirando hacia afuera cómo se mueve el sistema internacional, ahí es donde vienen estas que yo te llamo reglas de adecuación, de simbiosis. Claro, digamos que hay un discurso tan confrontacional y choca sostenido reiteradamente con Estados Unidos. Sin embargo, esa simbiosis se mantiene y esas relaciones de negociaciones en mesa se mantiene. Y algunos dicen, no, pero Evo, tercer año, ¿cómo va a ser presidente de Bolivia? Bueno, más allá de lo que implica la instrucción está la inteligencia emocional, la experiencia de liderazgo, pero también hay que rodearse bien. Y si se trata de hombre de planes y de inteligencia, tiene también a un vicepresidente con García Linera, ¿no es cierto? Es un ideólogo, es un tipo con filosofía, con fundamentos, con carrera, es matemático, es sociólogo. O sea, el vicepresidente de Bolivia es prácticamente el que señala los temas políticos y los idearios del gobierno. Esto que estamos diciendo ahorita
es lo que decíamos al comienzo, cuando hablamos de sagacidad y de astucia de Evo Morales, es un reconocimiento seguramente de las limitaciones de lo que significa estar frente a la gobernanza de un país que necesita y que requiere tecnocracia. Evo Morales ha sido muy cauto y ha sabido escoger, elegir de tal manera que le produzca un equilibrio, y él, con el discurso que ya conocemos, por el otro lado trabaja uniforme en esto que le ha dado, repito, reitero, esta bonanza, este crecimiento, para mantener esas reglas de un Y ese país. consenso interno que planteas está dando resultados, porque no es sorpresa ver a un presidente como Carlos Mesa estar encabezando, ¿no?, la lucha o los reclamos de Bolivia por su salida al mar. Vale decir que el discurso del presidente Evo Morales, chocante, confrontacional con Estados Unidos, es una un cosa. discurso confrontacional externo, difiere totalmente de un discurso de consensos internos. Incluso está ahí el presidente Mesa encabezando el reclamo de una salida al mar. Y ya que tocas el tema del mar, fíjate, si uno revisa la historia de Bolivia los últimos 40 años, no te voy a decir el año 4, ¿ya? Pero los últimos 40 años, 50 años, sin duda, Evo Morales es el presidente que ha llegado más lejos en el tema de esta aspiración boliviana. Tan lejos que ha sido capaz, no lo hizo nadie, ningún presidente de la historia, ha demandado a Chile ante la Corte Internacional de Justicia. No se acerca ni a lo del presidente Banzer, digamos. A nadie. A nadie. Porque lo que ha hecho Evo Morales es materializar judicialmente Ahora, doctor, una aspiración colectiva nacional boliviana. esa aspiración tiene sustento jurídico. Desde el momento que puedes presentar una demanda, tienes la posibilidad jurídica, digamos. El camino está abierto, jurídicamente puedes proceder. Fíjate, Toño. Pero existen los argumentos como para que Bolivia pueda recuperar su salida al mar con soberanía. Fíjate, Toño, yo te voy a responder de esta manera. Hace 2 años y medio yo estuve en La Paz, en Bolivia, en el ilustre Colegio de Abogados de La Paz, sustentando por qué Bolivia debía demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia, y lo hice a título personal como académico. Y creo que siempre las pretensiones históricas tienen una cuota de volver a querer justicia, evocar justicia. Aún chocando con las normas internacionales inalterables, digamos, con los tratados. Es que entramos a decir lo siguiente. Yo no creo, y lo decía siempre, que Bolivia iba a colisionar con las reglas, con los tratados, porque Bolivia en su demanda nunca ha señalado que el tratado de 1904 sea nulo. El Tratado de Amistad de 1904. Entre Bolivia y digamos que Bolivia no... A ver, para aclararnos nuestros oyentes. Vamos a explicar. Bolivia no está pidiendo quedarse otra vez, recuperar Antofagasta. No está pidiendo recuperar Antofagasta, ni tampoco quedarse con un terreno de Calama, como dicen. ¿Qué está pidiendo Bolivia? Vamos a decir lo siguiente. Bolivia lo que le ha dicho a la Corte es que, a la luz de un tratado que declara válido, vigente, donde hubo una promesa de sentarse a una mesa a negociar, donde Chile se comprometió a hacerlo y no lo ha hecho en 100 años, Bolivia se siente impactada por la falta de acumular objetivamente esa pretensión. Y entonces le pide a la Corte que obligue a Chile a que se siente en una mesa de negociación para eso, ver la salida soberana. Pero, digamos, desde el momento que van a la Corte Internacional de La Haya, están buscando una contienda jurídica, es decir, ventilar un asunto, no con encono, sino con las leyes. Pero aparece ahí el famoso pacta sunt servanda. ¿Puede apelar Chile a que ese tratado es irrevisable? Chile no solamente ¿Por qué no puede apelar a ello? ¿Y qué sustento tendría Chile si apela a un convenio, a un tratado irrevisable? El principio del pacta sunt servanda, para que la gente nos entienda, significa fiel cumplimiento de la palabra empeñada. Claro. Lo que yo me comprometí debo de cumplir. Afirmado eso. Es lo más probable que Chile va a decir. Por eso acaba de presentar una excepción preliminar. Por eso me gustaría ir por ese lado jurídico. ¿Cuánto vale para Chile
apelar a ese principio de pacta sunt servanda. Muchísimo, muchísimo, porque Chile va a querer decirle a la Corte, en estas excepciones preliminares, sobre la litigación que le ha planteado Bolivia, y que Bolivia debe de contestar antes del 14 de noviembre. Lo que Chile le dice a la Corte es que Bolivia está desconociendo el Tratado del año 4. He dicho varias veces y está en la propia tesis no boliviana. Está desconociendo. Bolivia no desconoce. Bolivia le saca. Bolivia quiere salir al mar con su derecho, no como si fuera un favor, un regalito, un cariñito que le están haciendo para que salga al mar. Bolivia quiere derecho, salir al mar. Bolivia le dice a la Corte, además, que quiere salir al mar, le dice Corte de la Haya. Yo firmé un tratado con Chile en la promesa chilena de sentarnos y verla salir al mar. ¿Puede salir al mar sin soberanía? Pero mira... puede salir al mar sin soberanía. Puede serlo. ¿Será eso la aspiración boliviana? No creo. Parece que no. Lo que quiere Bolivia es salida soberana. Mira, el Perú le ha dado salida a Bolivia. Claro. Pero no es una salida soberana, es una salida comercial. En el año tiempo 92, señalado, con un tiempo límite, ¿no? Y con un tiempo límite. Claro. Y ahora Mar Bolivia, que le hemos cambiado de nombre, pero que en el fondo es lo mismo. Si Bolivia hace cambios, transforma, hace construcciones en esos corredores, cuando se cumpla ese tiempo, todo lo que construyó se queda con el Perú. Así es. Lo que te quiero decir es lo siguiente, Toño. Bolivia ha presentado una demanda, la Corte sopesa la pretensión boliviana, tendrá que decidir. Lo principal en estos momentos se ha detenido porque tiene que atenderse la excepción chilena, que consiste en decirle a la Corte que la pretensión de Bolivia no tiene asidero. Es lo que acaba de decir Chile. Entonces Bolivia tendrá que, ¿no es cierto?, verificar a partir de los elementos que tiene si es o no es viable, a la luz de todos los argumentos que ha sustentado, ¿no es cierto?, para que la Corte atienda o no atienda una excepción preliminar chilena. Claro, pero lo más grave es que Chile privatiza puertos. Y si los puertos privados comienzan a imponer impuestos, Bolivia, para salir, tendrá que pagar impuestos. Lo que quiere Bolivia es salir sin pagar impuestos. Sí, lo que Bolivia busca es una pretensión soberana. Una salida soberana. El gran problema es si esa salida implica recuperación de territorio. Me animo a pensar que no, que sería antijurídico eso. No, recuperar territorio. Es que tiene que haber una salida soberana, y la salida soberana es por tierra, y si es por tierra tiene que haber un corredor soberano. Claro, un corredor soberano es diferente a decirle a la gente que Bolivia quiere recuperar Antofagasta. Es que eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Ahora, fíjate, imaginemos que la Corte declara infundada la pretensión de Bolivia. Que la Corte declare infundada la pretensión histórica y que diga lo siguiente: todo queda como statu quo. Yo me sigo negando a que ese sea el escenario de la Corte, porque no es la Corte en esa conducta la que ha tenido siempre como una regla. Creo en el otro escenario, en que la Corte le diga a Chile que se tiene que sentar a negociar. El gran problema es cuando la Corte obliga a Chile a sentarse a negociar. Chile estará en condiciones de realmente conceder ese corredor a Bolivia, porque la obligación es que se sienta a negociar. No sabemos si la negociación, como un resultado del fallo de la Corte, sea la efectividad de la salida al mar. Si la Corte dice que Chile tiene que negociar, Chile se sienta a negociar y puede decir luego, sí, pero la negociación no prosperó, y ahí queda todo. Hay una pequeña posibilidad de mejorar por lo menos el enfoque de la salida al mar de Bolivia. Yo creo que sí. Yo creo que sí. En la sociedad internacional juega mucho la buena fe. Si los estados tienen buena fe, se puede llegar a las estrellas. Pero para eso los dos. Y no como ha dicho Bolivia, que Chile lo ha mecido por 100 años, y por eso fue la Corte de la Haya. Bueno, doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, hay muchos temas referentes a Bolivia. Está el tema del narcotráfico también, ¿no? Coca sí, cocaína no, que es la política del presidente Evo Morales. Está el tema con Irán, ¿no?, que empezó a gravitar luego de la llegada del presidente
Ahmadinejad. Ahora hay otro gobierno en Irán que parece no es tan chocante, tan enfrentado a Estados Unidos. Puede haber un cambio ahí en esos manejos internacionales del gobierno de Evo Morales. Es cierto, y eso fue parte de estas políticas de multilateralización que hizo Evo Morales, ¿no es cierto?, crear otros espacios gravitacionales para sopesar estos equilibrios, y también el discurso anti-Estados Unidos, claro, mirando un Irán que es el gran dolor de cabeza de Washington, sobre todo las negociaciones que comenzaron en julio y deben acabar en noviembre, y hasta ahora no hay nada concreto. Doctor Miguel Ángel Rodríguez, muchas gracias por visitar los estudios de Radio Libertad. Ha sido muy grata esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.